Y a esta hora de la tarde para hablar de política, de los dichos del presidente Sebastián Piñera y por qué no de lo que acabamos de conocer que impacta a todo el país dada la relevancia que tuvo para nuestra sociedad. Está junto a nosotros el senador de Renovación Nacional, Andrés Salaman. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias por invitarme, Matilde. Bueno, y lo primero escuchábamos juntos la reacción por parte del gobierno que me imagino usted comparte. Me parece que es una reacción correcta porque yo francamente creo que la indignación que este caso genera es absolutamente generalizada. Uno se pregunta cómo una persona pudo de alguna manera tener esta doble identidad, porque este señor aparecía hacia afuera casi como un ejemplo de virtud, de religiosidad, de solidaridad con los demás, y mientras tanto tenía una vida paralela en que no trepidaba en abusar de mujeres. La nota decía 22 mujeres, es decir, era un patrón permanente. Y por supuesto uno se pregunta en estos casos cómo nadie de las personas que estaba cerca de él pudo advertir esta conducta. Más aún, usted decía que habían algunas denuncias que estaban verificadas en términos que parte de estos abusos en una conducta que uno ya simplemente no puede imaginar, se hacían en presencia de otras personas. Entonces uno se pregunta, con participación de otras personas, claro, además. Pero sobre todo uno se pregunta si aquí hubo una trayectoria de abusos que duraron 2 décadas. 4 décadas. O 4 décadas. 48 años, casi 5. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nadie lo haya advertido, que nadie haya tenido una sospecha, que nadie de alguna manera haya hecho ver esta situación? Eso por lo menos a mí me intriga profundamente. ¿Satisfecho de haber votado por la imprescriptibilidad, me imagino, en este tipo de delitos? Por supuesto, vamos a tener hacia adelante, constitucionalmente, hacia atrás habría sido absolutamente imposible, pero una de las buenas cosas que se ha hecho en este año en el Congreso es precisamente aprobar una ley de imprescriptibilidad de estos delitos, es decir, cualquiera sea el tiempo transcurrido, de ahora en adelante los culpables van a tener que simplemente enfrentar a la justicia, que es lo que corresponde. Y en este caso, senador, si se llegara a encontrar a estas personas que participaron de estas, entre comillas, orgías, donde se abusaba a esta víctima en presencia de Renato Poblete, ¿estas personas pudieran llegar a ser procesadas o ya estaría prescrito porque el delito fue hace mucho tiempo? Yo tengo la impresión de que en este caso esos delitos están prescritos. Sin perjuicio de ello, las investigaciones debieran desarrollarse y la prescripción en definitiva decretarse al final de las mismas. Y también en algún minuto yo me imagino que la investigación de la Compañía de Jesús se hará absolutamente pública para que estas personas en definitiva no gocen de una impunidad que verdaderamente no la merecen. Senador, vamos a lo que nos convoca, que es la agenda política. Hoy día el presidente Sebastián Piñera estuvo en el matinal de Chilevisión, aquí mismo en estas instalaciones. Y más allá de todo lo que conversaron ayer en el Palacio de Gobierno, donde se buscó dar una priorización de todo el tema legislativo que hay por delante, que tiene que ver con reformas estructurales y también reformas a las instituciones. Ayer había dado la idea de que se iba a avanzar en el tema de las reformas que permitieran, por ejemplo, tener un sistema nuevo de pensiones, pero hoy día el presidente dijo que había que hacerlo todo. ¿Qué es lo que se puede hacer en definitiva en este tiempo que queda también, pensando en que ya vienen elecciones municipales, elecciones parlamentarias y que la agenda, usted sabe cómo funciona en ese periodo? Bueno, digamos que hay que hacerlo todo, pero que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Exactamente. En este minuto tenemos una agenda legislativa extraordinariamente intensa, donde están arriba de la mesa la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma de salud, la ley de migración, sala cuna universal, ley antiterrorista. Imagínense, una cantidad enorme de legislación que incluso en algunas de las leyes más importantes, estoy pensando en la reforma previsional, todavía está en la Cámara de Diputados. Entonces, si uno tiene una agenda tan intensa, sobreponerle otra agenda importante, pero hace simplemente imposible avanzar con los proyectos. Más aún, en este segundo semestre tenemos la discusión de presupuesto, que toma habitualmente 2 meses. Entonces, lo que le dijimos al presidente fue muy claro, fue decir, mire, la agenda institucional es muy importante, pero no entrampemos las cosas. Despachemos en este segundo semestre fundamentalmente las reformas que estamos conversando y más adelante, a partir del despacho de estas reformas, aboquémonos a estas otras
que son verdaderamente significativas. O sea, cambiar el sistema de nombramiento de jueces, ver cómo puede funcionar mejor el Tribunal Constitucional, establecer mejorías respecto al funcionamiento del Congreso, la Contraloría General de la República. Son todas medidas, Matilde, muy importantes. Pero por supuesto se trata que una no tape la otra. Ahora me imagino que en estas dos líneas hay algunas que concitan el acuerdo también de la oposición entre ambas. Por lo tanto, ¿se puede lograr esto que quiere el presidente de hacerlo un poco todo? Yo pienso que sí, le insisto, no al mismo tiempo. Las reformas institucionales requieren un alto quórum, entonces los acuerdos son absolutamente indispensables. Pero por decirle una que se me viene a la cabeza, la no reelección indefinida de los parlamentarios, yo creo que es una medida que va a contar con un apoyo virtualmente generalizado. Y lo que necesita la gente, que es el tema de la reforma a las pensiones, ¿efectivamente usted cree que se va a lograr un acuerdo más allá de la capitalización adicional, quién la vaya a administrar o no? ¿Eso es un tema que se va a lograr sacar con la oposición? Yo espero que sí. La verdad de las cosas es que el compromiso que existe, aquí existe un acuerdo entre el gobierno y la democracia cristiana, y yo entiendo que las otras tiendas opositoras están pensando en subirse a este acuerdo. La idea es que a contar del 1 de enero puedan empezar a pagarse mejores pensiones. Y eso significa tener que trabajar con el acelerador a fondo, porque esta reforma todavía, insisto, está en la Cámara y después tiene que pasar al Senado. Por lo tanto, con dedicación exclusiva de los que vamos a estar en la Comisión de Trabajo, esta reforma sí se puede sacar adelante. Y yo creo además que la gente no entendería, si todos estamos de acuerdo que se requiere una reforma a las pensiones, que por diferencias políticas menores, o por protagonismo, o por falta de flexibilidad, esta reforma en definitiva se empantane. También tenemos sobre la mesa la discusión de las horas laborales. Para tener buenas pensiones necesitamos tener buenos trabajos y buenas remuneraciones, esa es la base. Sin embargo, también está esta discusión, bajo muchos criterios también legítima, de las 40 horas. ¿Es posible que un país como Chile tenga estas 40 horas y que la discusión esté hoy en las 40 horas antes de, por ejemplo, la economía digital? Vimos hace 2 semanas la huelga de Walmart y estamos pensando en legislar sobre eso, pero no estamos pensando en la creación de otro tipo de trabajo. Bueno, ¿cuál es la discusión laboral que deberíamos tener? Debiéramos tener usted tiene mucha razón, debiéramos tener una discusión laboral pensando en el futuro, pensando en los trabajos que hoy día están amenazados por la tecnología, por todo lo que tiene que ver con la economía digital, por todo lo que tiene que ver con la automatización. La mayoría de los trabajos hoy día de alguna manera se encuentran amenazados. Pero bien, hay una propuesta arriba de la mesa que yo creo que es una propuesta que en definitiva es muy engañosa, porque decirle a la gente, mire, usted va a trabajar menos, pero va a seguir ganando lo mismo, simplemente eso no es realista. Ahora el gobierno ha presentado un conjunto de iniciativas que también permiten la rebaja de la jornada, no a 40 horas, pero fíjese, a 41, pero estableciendo mecanismos de flexibilidad para que la productividad del trabajo en definitiva sea mayor. Dicho en simple, ¿se puede rebajar la jornada? Sí, se puede rebajar la jornada, siempre y cuando la productividad del trabajo no se pierda ni caiga. Y por lo tanto yo creo que esa debiera ser la discusión respecto a la reducción de la jornada y no otra, que en definitiva se acerca desde mi punto de vista a un planteamiento muy populista y muy poco realista. Senador, le quiero preguntar en su calidad de exministro de Defensa, ¿cómo ve los atentados terroristas que hemos tenido? Ayer vino la reivindicación de este grupo anarquista, que es distinto a los grupos anarquistas que se habían hecho las reivindicaciones anteriores. Usted como exministro de Defensa, ¿siente o cree más bien, más que sentir, que en definitiva tenemos en nuestras Fuerzas Armadas la inteligencia suficiente como para poder contrarrestar este tipo de grupos que se están armando? A ver, a las Fuerzas Armadas no le corresponde la inteligencia, llamemos, de fenómenos de esta naturaleza que tienen que ver con orden público interno. Las Fuerzas Armadas realizan... Pero tienen su labor de inteligencia. A eso voy, tienen una labor de inteligencia y en definitiva si existe algo que se llama inteligencia residual, es decir, enfocado en lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con inteligencia para defender la soberanía, ¿no es así?, para defender básicamente las fronteras o el país. Si de ahí surge alguna inteligencia residual, lo que corresponde es entregarla inmediatamente a las autoridades competentes. Se lo pregunto porque aparentemente la otra inteligencia, la inteligencia policial de Carabineros, de la PDI, no existe, menos la ANI. Bueno, usted tiene razón de nuevo, tenemos verdaderamente un problema muy serio.
yo diría que tenemos organismos y un sistema de inteligencia absolutamente precario, absolutamente débil, que simplemente no está a la altura de los fenómenos que estamos enfrentando. Y por otra parte, también tenemos que actualizar nuestra ley antiterrorista para incorporarle elementos que permitan precisamente la investigación de estos grupos. Entonces, en simple, tenemos un problema serio que tenemos que enfrentarlo a lo menos en esta faceta. Mejor inteligencia, la verdad que yo creo que el país requiere, hay un proyecto de ley sobre esto, requiere un sistema de inteligencia nuevo, acorde con los tiempos. Pero eso lo venimos repitiendo hace bastante tiempo. Mire, lo venimos repitiendo hace bastante tiempo y yo creo que ese es uno de los méritos de los acuerdos de seguridad que se trabajaron al principio de este gobierno y de la iniciativa legal que existe arriba de la mesa. Porque la verdad que venimos hablando, como usted dice, hace mucho rato, que tenemos problemas de inteligencia, que tenemos problemas de inteligencia en la Araucanía, que tenemos problemas de inteligencia para enfrentar bandas criminales y también tenemos problemas por ejemplo, educacionales también en los colegios. Bueno, tenemos, claro, pero son facetas distintas, ¿no es así? Pero efectivamente el país tiene una inteligencia extraordinariamente débil. Ahora, uno revisa hacia atrás, yo al inicio del estudio de esta ley, y la verdad, Matilde, es que nos hemos dejado estar mucho tiempo. Como usted dice, los problemas de la inteligencia en el país tienen larga data. ¿Y ese es un error del gobierno de poner la urgencia adecuada y no tener que esperar a que se susciten situaciones como esta? Pese a que hemos tenido situaciones. El año pasado hubo en un paradero de micro, en Diagonal Paraguay. Y después teníamos antes lo de Landerreche, de Oscar Landerreche. Y este mismo año tenemos lo de Luis de Grange. Ese proyecto de mejoramiento de la inteligencia está avanzando bastante rápido. Estas cosas también son complejas. Cuando uno tiene que cambiar la ley, en el fondo lo que está cambiando es el sistema con que opera la inteligencia. ¿Debemos ir más rápido en esto? Me imagino que sí, pero creo que el avance que ha tenido ha sido un avance, yo diría, significativo. Ahora, ¿nos hemos dejado estar hacia atrás? Efectivamente nos hemos dejado estar hacia atrás y por lo tanto los gobiernos lo que tienen que hacer es a veces hacerse cargo de cosas que vienen del pasado, pero tomarlas como propias, porque los gobiernos están para resolver los problemas y no para estar permanentemente viendo qué se hizo, qué no se hizo. Es en este tema de discusión, en este tipo de discusión en el que usted está de menos la voz de Joaquín Lavín. Bueno, Joaquín Lavín está en una etapa absolutamente distinta. Él es alcalde, tiene una enorme proyección presidencial. Cada vez que a mí me han preguntado, he dicho exactamente lo mismo. Creo que también es uno de los grandes activos que tiene la centro-derecha. Pero él tiene un liderazgo que él ha resuelto enfocarlo, no a estos temas, sino que a temas que tienen que ver fundamentalmente con el mundo municipal y con la municipalidad de Las Condes. Pero le ha dado frutos porque él aparece sistemáticamente liderando las encuestas. Por eso le digo yo que es uno de los activos que tiene Chile Vamos. Y es un liderazgo singular, pero es un liderazgo muy potente, con mucha proyección. Ahora, lo que yo he dicho es que más adelante, cuando se inicie propiamente la campaña presidencial, el año 2021, queda bastante tiempo para eso, Joaquín Lavín, que legítimamente aspira a ser presidente, va a tener que pronunciarse, por ejemplo, de los temas que hemos estado hablando nosotros. Y que también legítimamente aspira a ser reelecto como alcalde. ¿Eso es compatible para usted éticamente? Yo no veo inconveniente, porque para nadie sería una sorpresa que, habiendo ganado la elección municipal, más adelante se proyecte como candidato presidencial. Creo que, entre paréntesis, es lo mismo que ocurre con Daniel Jadue, que es el alcalde de Recoleta, y que con casi seguridad va a ser el candidato presidencial del Partido Comunista. Yo creo que en ambos casos la gente va a saber perfectamente, cuando voten por ellos como alcalde, que también está la posibilidad abierta de que posteriormente eso se exprese en una candidatura presidencial. ¿Y qué le parece esta cercanía que tiene el alcalde Joaquín Lavín con el presidente Piñera? Se ha reconocido públicamente que se reúnen periódicamente en La Moneda para conversar. ¿Se reúne con usted? Bueno, yo hablo constantemente con él. Tenemos reuniones bastante habituales, algunas que son propiamente políticas y otras que son, digamos, en el ámbito más bien personal. Yo soy amigo del presidente Piñera hace, no sé, muchos años a esta altura, pero creo que es absolutamente razonable que el presidente de la República converse habitualmente con las personas que tienen una cierta proyección presidencial. No le veo ningún inconveniente, no veo que sea nada malo, creo que es absolutamente razonable. Y además creo que el que existan en la centro-derecha diversas cartas o alternativas presidenciales, lejos de ser malo para el gobierno, es bueno,
porque todos los que estamos en esa posición defendemos al gobierno, explicamos las cosas que se están haciendo y planteamos también su proyección. Ahora, senador, usted aspira a ser nominado por su partido, por Renovación Nacional, como presidenciable para una primera vuelta para la primaria. Sí. Pero usted no aparece en las encuestas y Joaquín Lavín sí. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, voy a medida que se acerque, no es así la campaña, la gente va a empezar a visualizar quiénes son precisamente las cartas presidenciales. Cuando uno es alcalde tiene una gran visibilidad, mucho mayor de aquella visibilidad que tienen los que estamos en el Parlamento, que muchas veces nos tenemos que abocar al estudio de las leyes, al estudio precisamente de los proyectos. Y a eso iba mi pregunta. ¿A usted le parece legítimo, le parece ético que una persona que esté en una posición como la alcaldía pueda, sin renunciar a eso, ser candidato a la presidencia? Le vuelvo a decir, no veo ningún inconveniente. ¿Usted no se sentiría corriendo con desventaja? No me sentiría corriendo con desventaja porque le vuelvo a decir, cuando llegue la hora de la verdad, todos los candidatos van a estar en la misma situación. Cuando se produce una primaria como la que hemos tenido y como la que vamos a tener en Chile Vamos, entonces, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Generan debates entre los distintos candidatos y la gente mira a los distintos candidatos y resuelve cuál es el que en definitiva le parece mejor o le parece más, cuyos puntos de vista son más coincidentes con lo que él piensa. Entonces, claro, en esta etapa, los que son alcaldes, no solamente Joaquín, sino el resto de los alcaldes, tienen efectivamente una figuración mucho mayor. Nosotros muchas veces tenemos que estar conversando de temas que son áridos, que son difíciles de entender. La gente no tiene una buena valoración ni del Parlamento, ni del trabajo legislativo, que lo conoce muy poco, y por lo tanto en esta etapa efectivamente hay una ventaja. Ahora, esa ventaja yo creo que se cierra en el momento que las campañas realmente se inician, porque la gente entonces no le va a preguntar, como quien dice, cuáles son sus planteamientos como alcalde, sino que le van a preguntar respecto de los temas que al país le interesan. En ese sentido, ¿usted siente una consistencia política mayor? ¿En qué sentido dice usted? ¿Mayor a la de Joaquín Lavín? No, ¿Consistencia mire, como político? A mí no me corresponde hacer las comparaciones. ¿Pero por qué usted pudiera ser mejor? Porque mire, va a competirle eventualmente. La ventaja que tiene esto en democracia es que quién es mejor o quién es peor, quién está más preparado, quién está más capacitado, no lo resuelve uno, lo resuelven las personas. A mí lo que me interesa es fundamentalmente proyectar este gobierno, porque creo que eso le haría muy bien al país, y cuando uno se plantea con lo que uno es, con su trayectoria, con las cosas que ha hecho, con las ideas que tiene, y eso es lo que yo pretendo hacer en esta etapa. Ahora, queda mucho tiempo, yo creo que las encuestas van a seguir moviéndose y cambiando en la medida que se acerque propiamente la elección presidencial. Ahora, ¿hay un riesgo, senador, de que esa proyección pudiera no llegar a cumplirse? Porque junto con Joaquín Lavín, quien le sigue los pasos muy de cerca es Beatriz Sánchez, que tiene 1 o 2 puntos de diferencia en una situación en que, como vimos durante la mañana, el presidente reconoció que se va a crecer en torno al 3%, que si bien es una muy buena cifra en términos, comparativo, en términos de expectativa, al presidente Piñera se le eligió porque iba a tener un crecimiento mayor a eso, por una generación de empleos que por A, B o Z no se ha cumplido, por la llegada de más fuerza laboral de la que se está ofreciendo, por muchísimas cosas. Por supuesto, ¿usted no cree que eso esté en riesgo? No, yo no creo que esté en riesgo porque, entre otras cosas, la gente contrasta y la gente compara. Si usted ve las encuestas, por supuesto, no son particularmente positivas para el gobierno, precisamente porque hay una situación económica bastante compleja. Vamos a crecer al 3%, durante el gobierno anterior del presidente Piñera crecimos casi al doble, crecimos como al 5,5, 5,7%. Pero también la gente mira a la oposición y, francamente, sin que esto resulte ofensivo para nadie, y no ve absolutamente nada, salvo Beatriz Sánchez, que es la candidata del Frente Amplio. Yo creo que lo que está claro es que va a haber un candidato de la centroderecha. Claramente va a estar la candidatura del Frente Amplio, y yo no sé realmente qué es lo que va a pasar con lo que podríamos denominar era la concertación o la antigua nueva mayoría. Seguramente va a haber una alternativa, pero hoy día la verdad de las cosas es que no se visualiza. Entonces yo creo que la gente entiende las dificultades que tiene este gobierno, pero también ve las cosas que está haciendo y sobre todo ve que al frente no hay nada que parezca verdaderamente como una alternativa potente. Senador Andrés Álamos, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros en Hoy es Noticia en CNN a usted, Chile. Marilde, muchas gracias. Y qué bien los panamericanos a todo esto, ¿no? Esa es la buena noticia que tenemos el día de hoy. Sí, la buena noticia del día. Tres oros. Tres medallas de oro, así que realmente eso, a los que nos gusta el deporte, estamos muy contentos. Absolutamente. Muchísimas gracias.